Hola, mi nombre es Blanca Xochimillas Vargas y les voy a hablar sobre los modelos de supervivencia con puntos de cambio en la función de riesgo. Este trabajo lo realizó bajo la dirección del doctor Wilmar Juárez Hernández y la doctora Hortensia Reyes Cervantes. Bueno, pues la presentación está dividida en análisis de supervivencia, el problema del punto de cambio y la función de riesgo con puntos de cambio. Vamos a empezar viendo qué es el análisis de supervivencia. Este es un conjunto de técnicas que tienen como objetivo modelizar el tiempo que se tarda en ocurrir un evento específico. Este evento frecuentemente se llama fracaso, falla o muerte y ocurre después de un periodo llamado el tiempo de falla, tiempo de supervivencia o tiempo de vida. Las aplicaciones de la metodología de la distribución de tiempo de falla pues van desde investigaciones de la durabilidad de artículos manufacturados hasta estudios de enfermedades humanas y su tratamiento. En los estudios de tiempo de falla puede haber limitaciones en la información recolectada y estas pueden ser impuestas por el tiempo, costo y otras restricciones. Y dos características que usualmente presentan los tiempos de falla son la censura y el truncamiento. Existe censura por la derecha, por la izquierda y por intervalo. Vamos a ver algunas definiciones. El caso de los modelos continuos. Para los modelos discretos se pueden dar las definiciones análogas. Vamos a suponer que t es una variable aleatoria continua no negativa y que f minúscula es la función de densidad de probabilidad, mientras que f mayúscula es la función de distribución acumulada de t. Se define la función de supervivencia como la probabilidad de que un individuo sobreviva al tiempo t, que es la ecuación 1. También se define la función de riesgo que especifica la tasa instantánea de falla en el tiempo t, dado que el individuo sobrevive hasta ese momento, ecuación 2. Por último, definimos a la función de riesgo acumulada como la integral de la función de riesgo, que es la ecuación 3. Bueno, vamos a hablar sobre los modelos en el análisis de supervivencia. En este caso, bueno, pues algunas veces tenemos covariables que son constantes o dependientes del tiempo, o algunas veces no tenemos covariables. Así que cuando tenemos covariables les llamamos modelos de reducción de supervivencia y cuando no tenemos covariables les llamaremos modelos de supervivencia. Los modelos de supervivencia pueden ser paramétricos y algunas de las familias que se utilizan en ese caso pues son las que se enuncian en este diagrama. Y cuando tenemos un modelo no paramétrico, en este caso, pues el estimado de Kaplan-Meier estima la función de supervivencia, mientras que el estimador de Nelson-Allen estima la función de riesgo acumulado y la fórmula de Greenwood permite, pues, eh, calcular intervalos de confianza. Por otro lado, los modelos de regresión de supervivencia pueden ser paramétricos, por ejemplo, el modelo de vida acelerada y el modelo de riesgo proporcional, y semiparamétricos, es decir, pues uno de los modelos muy utilizados es el modelo de riesgo proporcional semiparamétrico. Vamos a hablar ahora sobre el problema del punto de cambio. Bueno, pues en el mundo existen varios cambios y sin el conocimiento de ellos, pues nos pueden ayudar a evitar pérdidas innecesarias y a aprovechar pues las transiciones beneficiosas. El problema del punto de cambio consiste en detectar la cantidad de puntos de cambio o saltos y sus ubicaciones. La inferencia estadística sobre los puntos de cambio tiene dos aspectos. Uno es detectar si existe algún cambio en la asociación de variables aleatorias y dos, estimar el número de cambios y sus correspondientes ubicaciones. Vamos a ver, si nosotros tenemos una asociación de vectores aleatorios o variables aleatorias x1, x2 hasta xn, que sean independientes con funciones de distribución acumulada f1, f2, fn respectivamente, pues el problema del punto de cambio es contrastar la hipótesis dada en 4, que es igualdad de funciones de distribución acumulada, esta es la hipótesis de estabilidad, contra la hipótesis 5, que es pues que tengamos pues hay puntos de cambio, en este caso Q puntos de cambio dados en la posición K1, K2 hasta KQ. Y bueno, que son las que pues interesa estimar. Si las distribuciones pertenecen a una familia paramétrica común, digamos f que depende de teta, donde teta está en RP, pues entonces el problema del punto de cambio es contrastar la hipótesis nula sobre los parámetros poblacionales dados en 6 y 7, es parecidas a las anteriores. Ahora vamos a hablar sobre el modelo normal univariado con puntos de cambio. Bueno, pues existen varios modelos que se han trabajado con puntos de cambio, por ejemplo, de regresión, series de tiempo, de supervivencia, que ahorita vamos a ver, y el modelo normal tanto univariado como multivariado. En el caso del modelo normal univariado, pues existen diferentes formas de tratar el punto de cambio.
Uno es el punto de cambio en la media. En este caso suponemos que XY tiene una distribución normal muy con varianza sigma cuadrada, donde iba desde 1 hasta n, y pues en este problema del punto de cambio se va a considerar constante la varianza y se contrasta la hipótesis nula, que todas las medias son iguales, contra que existe un cambio, ¿no?, en las medias, dado en la posición K. También se tiene el punto de cambio en la varianza, es parecido al anterior, solamente que aquí las variables x y tienen una distribución normal mu, sigma y cuadrada, y bueno, pues las hipótesis tienen que ver con la varianza. Ahora, el punto de cambio en la media y la varianza, bueno, en este caso, pues es una combinación de las anteriores, ¿no? Tenemos el juego de hipótesis dadas en 10. Ahora vamos a pasar a la función de riesgo con puntos de cambio. En este caso vamos a hablar sobre diferentes trabajos que se han realizado en los cuales se estudia la función de riesgo con punto o puntos de cambio. No se va a poder profundizar por falta de tiempo, pero la idea es dar una idea de cómo es la función de riesgo que se estudia y qué es lo que se utiliza, bueno, qué es lo que se obtiene en ese estudio, además de pues notar qué aplicaciones son las que se les da. El primer modelo de supervivencia que se estudió fue el de riesgo constante, que es el de la distribución exponencial, y pues en el caso de los puntos de cambio es lo mismo, el riesgo constante con un solo punto de cambio. En este caso, el primer trabajo es el de Matthews y Farewell, quienes estudiaron el modelo de tiempo de falla dado en 11. En este caso, pues H es igual a lambda 1 cuando T es menor o igual que tau y ρ por lambda 1 cuando T es menor que tau. Es decir, nuestro riesgo salta de lambda 1 a ρ lambda 1, perdón, en el tiempo igual a tau. Bueno, pues, ¿qué motivó este tipo de estudios? Este tipo de estudios, pues, lo motivó el hecho de que los médicos que estudiaban los tratamientos de la leucemia, pues estaban interesados en determinar si una nueva terapia produce una desviación de la experiencia habitual de una tasa de recaída constante después de la inducción de la remisión. Este trabajo, pues debido a que la inferencia estándar de la verosimilitud asintótica no se puede aplicar, ellos citaron un método numérico para calcular los estimadores de máxima verosimilitud, simularon la distribución del estadístico de razón de verosimilitud para la hipótesis de no existe puntos de cambio y realizaron una aplicación de este modelo a datos de pacientes con leucemia aguda no linfoblástica. Posteriormente, Guyen, Rogers y Walker estudiaron el modelo de riesgo constante con un punto de cambio. Ellos expresaron diferente la función de riesgo. De hecho, en varios trabajos expresan diferente la función de riesgo, pero todas son equivalentes. Nosotros hicimos un pequeño cambio en la notación para que pues en este trabajo se vea homogénea la notación, pero pues es la misma idea. En este caso, pues ellos trabajaron con estimadores de máxima verosimilitud, consideran a la función de densidad como una combinación de dos densidades exponenciales y bueno, ellos demostraron que la función de log verosimilitud L no está acotada cuando, pues en este caso el parámetro B es igual a esta cantidad y tau es cercano a T. Esto, pues, causa que en adelante se hagan varios estudios que traten de eliminar este problema. Uno de esos es el de Matthews y Farewell, quienes eliminaron la singularidad identificada por Guyen, Rogers y Walker en la función de log verosimilitud para el modelo 2, definiendo adecuadamente a la función de verosimilitud. También Matthews, Farewell y Piquet estudiaron a la función de riesgo constante con un punto de cambio, expresaron la función de la forma 13. Ellos especifican que el parámetro G esté entre 0 y 1, es decir, que nuestra función de riesgo decrece en el punto de cambio tau, a diferencia de los otros trabajos. Y bueno, pues en este trabajo lo que ellos hacen pues es trabajar con la prueba del juego de hipótesis de no existe punto de cambio contra si existe un punto de cambio, es decir, G igual a 0 contra G distinto de 0, y pues trabajan con estadísticas de score máxima.
ellos aplican sus resultados a datos de pacientes con linfoma no Hodgkin. También Yao trabajó con esta función de riesgo. Él pues lo que hace es proponer una estadística para el que exista o no exista punto de cambio que se basa en un enfoque bayesiano. Yao también realizó otro trabajo en el que retoma el modelo 12 y elimina la función el problema de la función del log verosimilitud no acotada, proponiendo que el punto de cambio sea menor o igual que el n-unésimo estadístico de orden de los tiempos de vida observados. También, por otro lado, Worsley, él enunció diferente la función de riesgo, como está dada en la ecuación 14, y bueno, lo que él hace es proporciona algunas alternativas para eliminar la singularidad que existe, en las cuales pues él propone que el punto de cambio pertenezca a un intervalo o que pues censure artificialmente a la observación más grande. Él encuentra la distribución nula exacta de un estadístico de prueba de razón de verosimilitud restringido. Esta distribución no es afectada por la censura tipo 2, pero depende fuertemente del intervalo en el que se asume que pertenezca este punto de cambio. Además de que aplica sus resultados a datos de pacientes con leucemia aguda no linfoblástica que previamente pues había estudiado Mathews y Fareman. Posteriormente, en este trabajo, Chang y sus colaboradores, ellos consideran diferente la función de riesgo, pero pues equivalente, ¿no? Ellos proponen un estimador del punto de cambio examinando un estimador funcional del tipo Nelson-Allen en el contexto de los procesos de conteo y establecen la consistencia y la distribución asintótica del estimador propuesto. Bueno, pues en este otro trabajo, Chen y Baron, ellos estudian igual el mismo tipo de función de riesgo, solamente que ellos proponen un nuevo procedimiento de estimación alternativo en el cual se basan en la estimación de Kaplan-Meier de la función de supervivencia seguida de una estimación por mínimos cuadrados del punto de cambio y establecen consistencia fuerte de todos sus estimadores. Bueno, si ya estábamos trabajando con un punto de cambio en un riesgo constante, lo siguiente pues sería también tener varios puntos de cambio. Y eso es lo que hace Goodman, Lee y Tiwari. Ellos estudian el modelo que está dado en la ecuación 17, es riesgo constante con varios puntos de cambio. Entonces, ellos proponen una estimación de máxima verosimilitud por perfiles, un estadístico de prueba tipo Wall para el juego de hipótesis, dado en 18, es decir, que no haya punto de cambio, y un algoritmo de selección del modelo que utiliza pruebas secuenciales para el modelo de riesgo constante por partes. Por último, realizan estudios de simulación que confirman la validez de las pruebas propuestas y aplican los resultados para probar los puntos de cambio en las tasas de riesgo de pacientes con cáncer de próstata. Ahora ya vamos a hablar sobre funciones de riesgo que no sean constantes, ya que pues el riesgo constante en muchos casos no es el más adecuado. Bueno, pues en este trabajo Wu y sus colaboradores estudiaron la función de riesgo dada por 19. En este caso tenemos una función de riesgo basal acompañada por una constante que depende de en qué momentos depende del valor de t. Si t es menor que tau, esa constante es beta, y si t es mayor que tau, esa constante es beta por tau, por beta más teta, perdón. Entonces, en este trabajo, ellos propusieron un estimador no paramétrico del punto de cambio en el contexto de los procesos de conteo y demostraron que tanto este estimador de punto de cambio como los demás son consistentes. Aquí la ventaja de este modelo es que dependiendo de cómo se defina lambda 0, pues podemos tener varios modelos como el exponencial, el Weibull y el log logístico. En otro trabajo, Brazal y sus colaboradores estudian el modelo dado en la ecuación 20. Aquí tenemos que el riesgo es igual a, cuando t es menor que tau, pues un riesgo H1 que se está considerando continuo, y a partir de tau es igual a lambda. Pero estamos poniendo aquí la restricción de H1 de tau igual a lambda, es decir, que nuestra función de riesgo va a ser continua en el punto de cambio. Bueno, va a ser continua en todo el tiempo, ¿no? Y bueno, aparte se considera, se supone que nuestra función H1 es decreciente. Entonces, este modelo es
es un modelo que tiene punto de cambio continuo, que no había sido considerado en los demás. Ellos presentan un nuevo método para estimar el punto de cambio que se basa en ajustar una regresión a los p-valores de las pruebas de las tasas de riesgo en intervalos de tiempos pequeños. Y bueno, al final presentan algunos ejemplos de datos reales que describen los patrones de supervivencia de pacientes gravemente enfermos cuya tasa de mortalidad persiste más allá de la alta hospitalaria. Bueno, ahora vamos a cambiar a modelos de regresión tipo Cox con puntos de cambio. De hecho, el modelo de riesgo proporcional o de Cox se utiliza para estudiar la relación entre el tiempo de supervivencia y las covariables. Y bueno, pues existen diferentes formas de considerar puntos de cambio en este tipo de modelos. En este caso, el primero que vamos a poner es el de Anderson. Y bueno, pues aquí tenemos que el riesgo es igual a lambda 0 por la exponencial de alfa por z, cuando el tiempo es menor o igual que b, pero una vez que pasamos tiempo mayor que b, pues ya no sería eso, sino sería lambda 1 por la exponencial de gamma por z. Aquí las lambdas son funciones desconocidas, z es un vector de covariables y la alfa y la gamma son, pues se refieren a la dependencia de la función de riesgo en z a corto y largo plazo respectivamente, y b es un punto de corte, un punto de cambio. Bueno, posteriormente tenemos el trabajo de Lian, Self y Liu. En este caso, pues, es un modelo tipo Cox. H, el riesgo es igual a lambda 0 por la exponencial de. Aquí tenemos una constante más otra constante por un indicador, así que ese es el punto de cambio. Y estos afectan a z, que es una variable que se cree que está relacionada con el tiempo de supervivencia, y más gamma por x. Aquí podemos notar que x es un vector cuyos efectos no varían en el tiempo. Y tau, pues es el punto de cambio, que va a pertenecer a un intervalo que es conocido. Ellos proponen un estadístico de prueba de score máxima que para el juego de hipótesis de no existe un punto de cambio contra existe el punto de cambio, y aplican sus resultados a un conjunto de datos de un estudio longitudinal de hipertensión. Vamos a ver el siguiente modelo. El siguiente modelo es de Luo y Boyet, y estudiaron el riesgo igual a la función de riesgo basal por la exponencial de, aquí tenemos una constante. Esa constante depende de una variable unidimensional x más alfa 0, el vector alfa 0 transpuesto por z, donde z es una vector de covariables bidimensional, ¿no? Es decir, en este modelo se agrega una constante después de alcanzar un umbral. Y bueno, pues en este caso se hacen estimaciones y ellos prueban su consistencia de los estimadores de máxima verosimilitud parcial, además de que aplican sus métodos a datos de pacientes con leucemia de linaje B. Y posteriormente Luochen y Boyet estudian también ese mismo modelo, quedado en 24, pero ellos presentan distribuciones asintóticas para los estimadores de máxima verosimilitud y aplican sus resultados a datos simulados de pacientes tratados por leucemia también, que son recientemente diagnosticados. Vamos a ver. Ahora el siguiente es el de Pons, quien introdujo el modelo que está dado en la ecuación 25. Podemos ver, es la función de riesgo por la exponencial de alfa por z1 de t, aquí tenemos covariables que dependen del tiempo, más beta por z2 de ta, pero esto solo es cuando z3 es menor o igual que g. En ese caso, en el caso contrario, pues sería gamma por z2. Bueno, pues en este caso se mostró que el estimador del parámetro del punto de cambios es n consistente, y que los estimadores de los parámetros de regresión son n log medio consistentes, y estableció las distribuciones asintóticas de los estimadores. Otra forma de pues, escribir un modelo de tipo Cox con puntos de cambio, pues es el que hicieron estos autores. Y pues lo que hacen es escribir a la función logarítmica de la razón de verosimilitud como una función constante por partes, aquí con varios puntos de cambio. Y bueno, pues ellos lo que hacen es proponer pues
maximizar la función de log verosimilitud parcial para obtener estimadores y un procedimiento de prueba secuencial para determinar el número de puntos de cambio en la función logarítmica de la razón de riesgo. Bueno, después Dupuy, él propone dos modelos, bueno, de hecho es uno con covariables constantes y el mismo, pero con covariables dependientes de tiempo, que está dadas en el 27 y en el 28. Aquí vemos que pues tenemos una constante por la exponencial de una combinación del vector de covariables, solamente que aquí hay un punto de cambio tanto en la constante como en los parámetros del vector que acompaña a z. Este es en el tiempo tau. Y bueno, es lo mismo para el modelo dado en 28. Él obtuvo estimadores consistentes para los dos modelos y demostró que bajo algunas condiciones establecidas los estimadores convergen en probabilidad. Y pues esto se prueba mediante teoría de procesos empíricos modernos. Dupuy no presenta las pruebas completas para el caso de covariables dependientes del tiempo, solamente dice qué es lo que se debe hacer o aplicar, pero posteriormente Palmeros, Tajonar y Juárez, pues ellos desarrollan el caso de covariables dependientes del tiempo. Ahora, también Palmeros propuso un modelo que está dado en la 29 y que incluye algunos de los modelos anteriores. Y bueno, en este caso, pues tenemos aquí un producto de constantes que multiplican a la exponencial de esta combinación. Aquí tenemos X es un vector de covariables que no cambia en el tiempo, y Z va a ser una covariable unidimensional que pues se registra algún tratamiento y esta sí va a cambiar en el tiempo dependiendo de en qué momentos esté, pues la compañía beta o gamma. Palmeros desarrolló el proceso de estimación y demostró la consistencia de los estimadores propuestos. Ahora vamos a hablar de otros dos modelos. En este caso es un modelo que propuso Gandhi y sus colaboradores, y bueno, está dado de la siguiente forma. En 30 tenemos que el riesgo es igual a una función de riesgo basal por un indicador de si el individuo está en riesgo o no, por la exponencial de una combinación, ¿no? En este caso tenemos que beta 1 es un vector, multiplica el vector de covariable Z1, que depende del t, más beta 2 por Z2, aquí no depende del tiempo, más beta 3 por Z2 menos G positivo. En este caso, tenemos un punto de cambio suave. Y bueno, pues esto es diferente a los modelos anteriores, pues no se había tenido eso, se había tenido un punto de cambio constante y los demás eran saltos. Entonces, esto es muy bueno porque en la mayoría de las aplicaciones se tienen cambios suaves. Y bueno, pues en este caso vamos a suponer que el punto de cambio pertenece a un intervalo conocido, un intervalo cerrado. También vamos a suponer que el verdadero parámetro pues, va a ser teta 0. Por lo tanto, el verdadero valor del beta 3 es beta 3, 0. Y ese vamos a suponer lo que es diferente de 0. Así vamos a garantizar que existe el punto de cambio. En este modelo, pues teta 0 es estimado por el valor que maximiza al logaritmo de la verosimilitud parcial. Y bueno, los autores demuestran que bajo algunas condiciones existe una vecindad de teta 0 que pues el estimador, si pertenece a esa vecindad, pues se sigue que existe convergencia en probabilidad. Posteriormente, Jensen también y su colaborador hacen una extensión de este modelo. Lo que hacen ahora es pues permitir que pues existan m puntos de cambio y p covariables ordinarias sin puntos de cambio. Y bueno, pues el modelo está dado en 31. Es muy parecido al anterior. Tenemos que el riesgo es igual a la función de riesgo basal por el indicador de si el individuo está en riesgo o no, por la exponencial de la combinación de los Z1. Pero aquí esto sí ya cambia. Aquí tenemos vectores, tenemos puntos de cambio suaves, tenemos m puntos de cambio. Y bueno, en este caso vamos a suponer que el punto de cambio, el vector de puntos de cambio, pertenece a un rectángulo que es conocido, lo cual pues no es una complicación en los
las aplicaciones reales. Y bueno, pues vamos a suponer que, bueno, en este caso el parámetro se tiene, el parámetro fundamental de este modelo, pues se puede estimar con el valor que maximiza el logaritmo de la verosimilitud parcial, como en el caso anterior. Y en este caso, los autores demuestran que los estimadores de los parámetros de regresión y de los puntos de cambio son raíz de n consistentes, demostraron normalidad asintótica y aplicaron su modelo a 3 conjuntos de datos, que son actuariales, de cirrosis biliar primaria y de motores eléctricos. Pues ya para terminar, pues en este trabajo pues vemos el problema del punto de cambio que se estudiado en diferentes modelos, en particular en supervivencia, y pues el modelo de supervivencia con un punto de cambio que se estudió primero fue el de función de riesgo constante con un solo punto de cambio, y en este caso pues la función de la verosimilitud es no acotada cuando el punto de cambio cercano al tiempo observado más grande, por lo que se realizaron diferentes estudios con alternativas para eliminar este problema y posteriormente se estudió el modelo con varios puntos de cambio. Dado que en la mayoría de los casos el riesgo constante no es adecuado, pues también se incluyen puntos de cambio en otro tipo de funciones de riesgo, entre las cuales pues, se encuentran los modelos de regresión tipo Cox. Al introducir puntos de cambio en estos modelos, pues se definen diferentes funciones de riesgo, pues el punto de cambio puede ocurrir en un tiempo desconocido o puede depender de una covariable. Otra alternativa que se ha estudiado en la función de riesgo continua, pues es con un punto de cambio, es un cambio brusco, ¿no? Que no es muy realista para la mayoría de las aplicaciones. Entonces lo que se busca es tener un punto de cambio suave. Como resultado de estos estudios, pues se tiene una variedad de modelos de supervivencia con puntos de cambio. En la mayoría la estimación se basa en la función de verosimilitud, aunque recientemente se han explorado otras opciones, ¿no? Y bueno, pues también se están trabajando con algoritmos que permiten identificar más de un punto de cambio, que también es algo que interesa. Como conclusión, pues hemos visto que en esta revisión la importancia del análisis del punto de cambio en las aplicaciones de la vida real, pues se han aplicado los modelos de datos de pacientes con leucemia aguda no linfoblástica, leucemia linfoblástica aguda recién diagnosticada, leucemia de linaje B, linfoma no Hodgkin, cáncer de próstata, hipertensión y cirrosis biliar primaria. También para estudiar el tratamiento para la drogodependencia fuerte y en datos actuariales y de motores eléctricos. Al final, pues tengo esta biografía, son las referencias de los trabajos que se estuvieron exponiendo, y pues eso es lo que les quería platicar. Les agradezco su atención, que estén muy bien, hasta luego.